Voy a invitarles a abrir la Escritura en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6. Y vamos a leer los primeros versículos, los primeros 4 versículos de Efesios, capítulo 6. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor: Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ministres, que nos hables a través de ella, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y decimos amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Gracias. Amén. Hablar del tema de los padres es muy vasto. De acuerdo a las Escrituras, hay muchas enseñanzas. Hoy en día hay una carencia de la figura paterna en los hogares. El porcentaje aumenta cada día. La figura paterna no está presente. La gente felicita a los padres cuando nace el bebé y les dicen: felicidades, ya eres papá. No. Vas a empezar a aprender a ser padre. Porque ser padre no es engendrarlos. La Escritura dice es criarlos, instruirlos, aconsejarlos, enseñarlos. Aparte de lo que implica ser padre, que es cuidar su salud, cuidar su alimentación, proveerles alimento, vestido, calzado, educación y una serie de responsabilidades que como padres adquirimos desde el momento en que nace un hijo. Es una responsabilidad que muchos huyen de ella. A través de los tiempos, a través de cambios que suceden en cuestiones de cultura, en cuestiones de información, en cuestiones de problemáticas que existen en la vida. Hoy en día, muchos prefieren huir que enfrentar responsabilidades. Es necesaria la figura paterna en el hogar. Es muy importante, porque la sociedad depende de ello. Tener hijos que sean ellos personas de bien, personas con valores, que hoy en día muchos luchan por quitar los valores, pero no los pueden quitar de la casa si estos existen. Y esa es responsabilidad de los padres. Porque cuando un hijo es bien dirigido, aconsejado, criado, va a traer alegría al corazón de los padres, va a traer contentamiento, va a traer gozo, va a traer en ellos una paz, porque saben cómo criaron a sus hijos y por esa crianza los conocen y saben hasta dónde van a llegar. Como hijos no comprendemos a nuestros padres hasta que somos padres. Yo no comprendí a mi padre porque no estaba en casa, porque no iba por las calificaciones a la escuela, porque no estuvo presente cuando yo participaba, porque no lo veía levantarme y al acostarme tampoco. No entendía por qué
me disciplinaba? ¿Por qué me decía hasta las horas te quiero a ti? ¿Por qué no me permitía hacer unas cosas? ¿Por qué no me permitía juntarme con algunas amistades? Y eso provocaba la molestia de uno como hijo, hasta que empecé a ser padre. Entonces pude entender, pude comprender. Y a veces lo entendemos demasiado tarde, que quisiéramos regresar el tiempo e ir ante ellos y decirles: Padre, gracias. Gracias. Porque lo que ahora soy es porque tú me formaste, porque tú me enseñaste. Inclusive me enseñaste a no seguir tus malos ejemplos. Porque la mayoría de los hijos sigue los ejemplos de los padres. La Biblia habla de Manasés, la Biblia habla de muchos reyes de Judá, que algunos siguieron el mal ejemplo de sus padres, pero otros siguieron el buen ejemplo de sus padres. Y fueron diferentes. Porque la crianza y la educación y lo que ellos reciben de nosotros hace la diferencia entre ellos. Algunos admiran los hijos de otros, pero no quieren tomar la responsabilidad que esos padres tomaron para criar a sus hijos. En la Biblia encontramos variados ejemplos de padres, inclusive de gente que fue usada poderosamente por Dios, gente que fueron siervos de Dios, pero que no supieron ser padres. Y de eso yo quiero hablar, de los ejemplos que la Biblia nos da para nosotros aprender a ser padres. Debería de haber una escuela para todos aquellos que se piensan casar y piensan tener hijos, que sea una escuela para padres. Y creo que ya se promueve en algunos lugares escuela para padres. ¿Por qué escuela para padres? Porque no sabemos ser padres. No sabemos. O no hemos querido tomar la responsabilidad como padres. Huir de ella. Y se nos tiene que enseñar, antes de llegar al matrimonio, vas a adquirir una gran responsabilidad como padre. Y debemos de entenderla. Y muchos le pensarían en tener hijos por esa responsabilidad. Le pensarían, no andarían por ahí haciendo lo que hacen muchos, engendrando hijos para luego abandonarlos. Eso no es ser padre. Es por eso que debemos de ser enseñados. Y qué mejor, hermanos, que aquel que es un buen padre, nuestro Dios. Padre bueno le decimos. Él se compadece de nosotros. Él nos disciplina cuando es necesario. Él es paciente cuando cometemos errores. Él no nos paga conforme a nuestras inmundicias, conforme a nuestros pecados. No, Él es misericordioso. Él es buen Padre. Él siempre nos da lo mejor. Él. Y de Él aprendemos, de la paternidad de Dios aprendemos. Y como lo mencioné, hay ejemplos en la Escritura, ejemplos que debemos de seguir. Si usted me acompaña a la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 7, el Padre que hace todo para que sus hijos sean salvos. ¿Sabe que lo que primero necesitan nuestros hijos es que sus almas sean salvas? Y Noé, dice la Escritura, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa, ¿qué? Se salvase. Buscó la salvación de sus hijos, trabajó para la salvación de sus hijos, dedicó tiempo para la salvación de sus hijos, se interesó en la salvación de sus hijos, sacrificó su vida para la salvación de sus hijos,
Se dedicó todo el tiempo hasta que logró que sus hijos se salvasen. Trabajar. Eso es un buen ejemplo. Trabajar para que nuestros hijos se salven. En ese tiempo del gran diluvio, donde toda la humanidad pereció, pero Noé y su casa se salvaron. Aleluya. Interesarnos por la salvación de nuestros hijos. Buscar que realmente ellos reciban al Señor y sean salvos. Lo primero, sí queremos que sean hijos prósperos, pero primero es su alma. ¿Para qué quiero un hijo rico en el infierno? O con muchos logros personales, pero perdido. Este es un buen ejemplo a seguir. Noé trabajó para que su casa se salvase. En la Biblia encontramos, hermanos, en Deuteronomio capítulo 4, verso 9, no solamente lograr que ellos conozcan al Señor, sino cuidar su salud y su vida espiritual. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, Deuteronomio 4:9, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Está hablando de los nietos. No termina la enseñanza con los hijos, sino ir más allá, enseñarla a los nietos. Enseñarlos, instruirlos en la palabra de Dios, en llevarlos a conocer a Dios a través de las Escrituras, que sepan quién es Dios, que aprendan a temer a Dios, que aprendan a creer en Dios y que aprendan a obedecer a su palabra. Amén. Por eso Deuteronomio capítulo 6, verso 4, verso 9 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay que enseñarlos a amar a Dios. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero tienen que venir al corazón del Padre. Y luego dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. En la casa comienza la enseñanza. En la casa comienza el Padre a transmitir la fe. En la casa. Y somos los padres los responsables. Que la palabra de Dios se hable primero en la casa. A nuestros hijos. Las repetirás y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, por donde vayas, por el transitar de tu vida. Se las recordarás al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si tú no hablas la palabra de Dios, que la hablen las paredes al menos. Las piedras hablan. Cuando uno no habla, las piedras tienen que hablar, escribirlas. Textos en las paredes. Que cuando lleguen a tu casa, vean el texto, la palabra escrita. Que cuando se acerquen al refrigerador vean el texto. Que cuando se vayan a acostar vean el texto, la palabra de Dios. Eso es repetir. Se les grabará en su corazón. Quedarán en su corazón. Es decir, que el padre debe tener cuidado de su salud espiritual y de su vida espiritual. En esta pandemia muchos cuidamos la salud de nuestros hijos. Y llévate el gel.
y el cubrebocas, y no te agarres la cara, y lávate las manos, cuidando su salud, cuidando su vida. Y sí, muchos lograron que sus hijos no se enfermaran, pero espiritualmente ya se les murieron algunos. Están muertos espiritualmente. Los dejaron que se enfermaran espiritualmente. Ya están muertos espiritualmente. Y ese es lo más importante, la salud y la vida espiritual. Vemos, hermanos, otro ejemplo en la Biblia, en Josué capítulo 2, verso 4. Josué capítulo 24 y versículos 14 y 15 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Yo y mis hijos, yo y mi familia. Y vaya que Josué tenía una tremenda responsabilidad, hermano. Y ahorita vamos a hablar de Moisés, porque Moisés también sirvió a Dios. Pero ¿sabe qué hizo Moisés con sus hijos? Fue y se los llevó a Yetro, su suegro, para que los cuidara. ¿Cómo le hacen hoy en día? Y qué bueno que caen en buenas manos. Suegros cristianos, fieles, que aman a Dios, que van a la iglesia, que enseñan la palabra. Yo sí conozco a algunos abuelitos que, qué bueno que me trajiste a mi nieto. Y les empiezan a predicar. Siéntese, mi niño, le voy a preparar un chocolatito con unas galletas y vamos a hablar. Le quiero hablar de un Dios verdadero. Josué tuvo la capacidad para poder administrar su tiempo y lograr que su familia también sirviera a Dios. No solamente él, yo y mis hijos vamos a servir a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que los hijos sirvan a Dios. Porque hoy en día hay padres que les estorban a sus hijos. No, pues si no puedes ir, no vayas. No, pues si no puedes, entrega. No, pues si no puedes. Administración del tiempo fue lo que hizo Josué para lograr servir a su Dios y lograr que sus hijos también se involucraran en la obra del Señor. Es un buen ejemplo a seguir. Vemos otro ejemplo en la Biblia, hermanos. ¿Están tomando nota? A lo mejor tienen muy buena memoria ustedes. Job capítulo 1, verso 5. Bueno, yo sé que algunos ven la grabación y la vuelven a escuchar. Esa es mi fe. Job capítulo 1, verso 5. La intercesión del Padre por sus hijos. Nunca debemos de abandonar la oración por nuestros hijos. Dice en Job 1:5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos,
porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Cada y cuándo? ¿Cada y cuándo oramos por nuestros hijos? Todos los días. El ofrecer sacrificios. ¿Y cuál era la queja del diablo? ¿Se acuerdan? Sí se acuerdan, no lo leemos. ¿Cuál era la queja del diablo? Que tenían la protección divina en los hijos. Como se hayan portado, quizás se portaron mal, quizás blasfemaron contra Dios, pero yo voy a hacer sacrificio para que Dios cubra, para que Dios proteja. Había una protección divina gracias a la intercesión. Gracias a la intercesión. Dice la Escritura, allí mismo en el capítulo 1, dice, verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Cómo anda él? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué ejemplo de padre, ¿verdad? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10, ¿no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Job, su casa y todo lo que él tenía era protegido por Dios, por su conducta y por su intercesión. Un ejemplo a seguir como padres. El cuidado de ellos. ¿Por qué les pasan cosas malas a nuestros hijos? Oramos por ellos todos los días. Son protegidos, son librados del mal, porque Satanás es el mal. No me dejas acercarte. Tienen un cerco alrededor de ellos, no puedo tocarlos. Ni a él, ni a sus hijos, ni a sus casas, ni sus bienes, ni sus criados, ni sus vacas, ni sus animales, ni sus camellos, no los puedo tocar. La oración intercesora de un padre es muy importante. Dice la Escritura también, hermanos, ahí en Génesis capítulo 48, las bendiciones que les damos a nuestros hijos. Génesis 48, verso 14 y 15. Entonces Israel es Jacob, ya llamado Israel, desde que peleó con el ángel. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Está orando por los nietos, los hijos de José. Bendice a José y bendice a los hijos. Y le recalca, yo estoy aquí por el Dios de mis padres.
hasta aquí Él me ha mantenido, me ha sostenido, me ha guardado, me ha bendecido. Dice la Biblia que los bendijo. Bendecir a nuestros hijos, bendecirlos, son, hermanos, ejemplo que nosotros debemos de seguir. Hay malos ejemplos en la Biblia, por así mencionarlo. Lot. ¿Qué sucedió con Lot? Empezó, aunque era un hombre justo, así lo llama la Biblia. Lot, varón justo que afligía su alma todas las noches por la conducta nefasta de los amorreos, de los sodomitas. Él se afligía, pero era un hombre dado al vino. Y sus hijas lo emborracharon. Y usted conoce la historia, lo que aconteció posteriormente. Ese es un ejemplo de que hay que temer a Dios primero. ¿Por qué era fácil emborrachar a Lot? Porque él se embriagaba hasta perderse. Y ya mencionamos a Moisés, siervo de Dios, hombre más manso como él, no hubo en toda la tierra. Pero no estaba su familia con él. Que llega Yetro y lo ve trabajando desde la mañana hasta la noche, atendiendo las necesidades del pueblo. No tenía tiempo para su familia. El suegro atendiendo a la mujer y atendiendo a los hijos de Moisés. Y él, como un sacerdote, dice: oye, esto no está bien. Dedicar demasiado tiempo para descuidar la familia no está bien. Entonces llega el suegro: ¿y qué estás haciendo? Sí conocen la historia, ¿verdad? Ustedes que leen la Biblia. ¿Qué estás haciendo? ¿Te vas a morir? ¿Vas a desfallecer? Desde la mañana hasta la noche atendiendo todas las necesidades del pueblo. Porque así el pueblo quiere tener al liderazgo, que haga todo. Para eso es el líder, ¿no? Pero llega el suegro y le dice: oye, pues vas a dejar a tu mujer sin marido y a tus hijos sin padre. ¿Por qué no te estructuras? Yo creo que esto lo vamos a hablar posteriormente. Y pones capitanes de 100, de 50, de 20, de 10. Y que atiendan los asuntos más pequeños. Tú te encargas de los más graves. Y así, mira, aquí están tus hijitos, papá. Aquí te los dejo. Un buen consejo, ¿verdad? Porque Moisés no se administraba en su tiempo. Vemos también, hermano, Manoa. ¿Se acuerdan de Manoa? Padre de... padre de Sansón. Sansón le pedía a su papá y su papá nomás le decía: es que no está bien, hijo, pero bueno, ándale. Es que me quiero casar con una filistea. No pertenece a nuestro pueblo, pero me gusta. Es que no está bien, hijo, no es correcto que te cases con una que no es de tu pueblo. Y ahí va Manoa, permisivo en todo lo que Sansón quería.
hasta que perdió no nada más la cabellera, y no fue en lucha libre. Perdió los ojos, perdió la fuerza, perdió la presencia de Dios, porque Manoa, su padre, no le estorbó o fue permisivo. Otro ejemplo, el profeta Samuel. ¿Cómo el profeta Samuel? Sí. ¿A poco estaba casado? Ay, pues si tuvo hijos, no fueron por probeta ni por inseminación artificial, no. Dice en Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 al 3. 1 Samuel, capítulo 8, verso al 3. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Verso 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, como cualquier político de hoy en día. Bueno, no todos, ¿verdad? Porque también hay personas que temen a Dios y aborrecen la avaricia. Los encontramos contaditos, pero sí los hay. Sí los hay. Pero los hijos de Samuel no fueron como él. No logró Samuel transmitirles el temor a Dios. Y vaya que Samuel, hermano, dice que la palabra que salía de su boca se cumplía. Ni una cayó a tierra, dice la Escritura. Todo lo que habló se cumplió. Claro, dado por la boca de Dios. Y otro ejemplo terrible, hermanos, también es el que vemos en este mismo libro. En los primeros capítulos, la Escritura nos dice, en el capítulo 3, dice en el verso 11, 1 Samuel 3:11, dice: y Jehová dijo a Samuel, era un niño apenas, estaba empezando a oír la voz de Dios: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Es decir, que Dios ya le había hablado a Elí, pero le está diciendo a Samuel: lo que yo ya hablé, lo voy a cumplir. Verso 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. No es un ignorante de lo que están haciendo sus hijos. Él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Cuál fue el error de Elí? Saber que sus hijos andaban mal y no los estorbó. No hizo nada. Nomás los regañaban. Hijos, no está bien lo que están haciendo. Puro regaño, a veces no, hermano. Así como usted y yo a veces necesitamos la vara de Dios, a veces ellos también.
porque algunos apenas así entienden. Pero ¿qué fue lo que no libró? Elí, por no ser un padre con disciplina, con carácter, y tratar el asunto con sus hijos seriamente, hermanos, eso es de mucho cuidado. Mire, vamos al capítulo 2 de 1 Samuel, verso 22. Pero Elí era muy viejo. ¿Por qué será que ya se hace uno viejo y se hace uno pasalón, alcahuete y de todo, ¿eh? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, así como hablan algunos, pero ¿por qué hacen esas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Verso 24, no, hijitos, no, hijos míos, suavezón. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Están provocando. Verso 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿qué? No oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos. Pues estos no hacen caso. Los quito. No le hacen caso a sus padres, no hacen caso a la palabra, no hacen caso a la ley de Dios. Se van a morir jóvenes por los padres pasalones, porque saben cómo están viviendo sus hijos y no les estorban. Entonces dice Dios, he resuelto, le dice Samuel, ¿sabes qué? Ya resolví. Volvemos al capítulo 3, verso 14. Dice, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. ¿Qué hacía Job? Sacrificios y ofrendas por la conducta de sus hijos. Bueno, le dice, aunque me ofrezcan sacrificios y ofrendas, el pecado no será perdonado. Qué tremendo, hermano. Y todavía la Escritura menciona que en un día murieron los tres. Los tres. Dice en el capítulo 4, verso 13, dice, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba, ¿qué? Temblando por la causa del arca de Dios, o sea, la presencia de Dios ya se la habían quitado. Dice, llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Verso 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos
Ofni y Fines fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Verso 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Todo el arca de Dios, la presencia de Dios había sido quitada. Sus dos hijos murieron el mismo día, y él, ante la noticia, cae desfallecido. Se cumplió lo dicho por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él no estorbó a sus hijos. Terrible. Es por eso, hermanos, que es mucha la responsabilidad como padres. No es nada más de proveerles comida, bebida, vestidos, zapatos, educación. No, hay que enseñarlos a que teman a Dios, pero desde niños, desde niños. Y si ya los tenemos grandes y no hemos aprendido, orar por ellos y preparar el método, el sistema en que su casa se salve. Tener un método, tener una estrategia, que mi casa se salve. ¿Qué voy a hacer? No vienen a la iglesia, pero yo llevo la palabra a mi casa. Yo hablo la palabra en mi casa. Yo enseño la palabra en mi casa. Yo escribo la palabra en las paredes. Para que la semilla vaya haciendo su efecto en el corazón de ellos. Y un día ellos digan, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Amén. Queremos orar. Queremos orar. Como padres, los que somos, tenemos una gran responsabilidad. Los hijos deben de entender esa responsabilidad y deben de aprender que esa es la responsabilidad que van a adquirir cuando se casen. Y no los estoy desanimando, sino todo lo contrario. Porque uno llega al matrimonio y no sabe nada. Nada. No sabemos ser buenos esposos. No supimos ser buenos hijos. No sabemos ser buenos esposos. No sabemos ser buenos padres. Nadie nos enseñó. Porque no hay escuela para eso. Que debería. Pero como iglesia podemos trabajar con nuestra familia. E ir formando hogares con principios, con valores de bendición. Y que otros nos vean y que pregunten, oye, ¿cómo le hiciste? Gracias a mi Dios, porque me enseñó a ser un padre. Hermanos, estamos aquí. Algunos ya perdimos a nuestro Padre, pero tenemos un Padre celestial. Amén. Ha sido bueno con nosotros. Amén. Vamos a agradecer a Dios, los hijos que todavía tienen Padre. Díganle gracias, Dios. Aleluya. Gracias. Algunos de ellos enseñaron a sus hijos el conocimiento de la palabra. Algunos de ellos recibieron el mensaje por sus padres, por su conducta, por su testimonio. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Amén, hermano. Vamos a orar y que Dios nos ayude. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo para seguir enseñando. La palabra es maravillosa.
porque nos habla. Cometemos errores como padres. Decir, Señor, perdóname. Y si a veces hay que pedir perdón a los hijos, hay que hacerlo. Pero cuando lleva una instrucción divina, los hijos deben de entender que están haciendo lo correcto para formar en mí el carácter del Señor. Vamos a dar gracias por todos los papás que están aquí presentes. ¿Por qué no ora? Si usted está ahí con su padre, ore por él. Amén. Y vamos a bendecirlos. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque la paternidad es una bendición maravillosa, Señor. Una bendición que muchos no han podido tener y muchos no lograron. Pero nosotros, Señor, nos has dado el privilegio de ser padres, de tener hijos que son una bendición. Señor, pero nos corresponde a nosotros hacer y seguir las instrucciones que tú nos das en tu palabra, para que ellos crezcan y sean la alegría, Señor, del corazón de los padres, que sean la paz del corazón de los padres. Amén. Señor, gracias por nuestros hijos, Señor, y gracias damos por nuestros padres, que nos educaron, que nos instruyeron, que nos criaron, que nos formaron. Señor, y parte de lo que nosotros somos es por ellos. Te pedimos tu bendición especial para ellos, para que sigan siendo, Señor, esos varones de valor, de ejemplo, esos guerreros que pelean en oración para lograr la salvación y la protección de sus hijos contra toda hueste espiritual, Señor, y que son responsables y dedicados en el cuidado de la vida y la salud espiritual de sus hijos. Amén. Señor, gracias por cada uno de ellos que son esforzados y valientes, que son un ejemplo a seguir, Padre. Gracias. Bendícelos, Señor. Prospéralos y concede la victoria sobre toda su casa, sobre cada hijo y aún sobre los nietos que ya están o los que vengan en camino, mi Dios. En el nombre de Jesús bendecimos a los padres en su día y te bendecimos a ti, papá. Padre mío y Dios mío, hasta aquí me has ayudado y me has sostenido, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu cuidado y tu misericordia, y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas. Gracias, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos. ¿Por qué no levanta una mano al cielo y vamos ahora a adorar a nuestro Padre Celestial? En el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Levante una mano al cielo. Puede hablar con su Padre Celestial. Decirle gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda alabanza. Gracias, Padre mío. Gracias, Abba Padre. Gracias, Señor. Queremos bendecir tu nombre en el nombre de Jesús. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Una vez más, te adoramos. Señor,
Cristo mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Aleluya. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Canta aleluya, 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 gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria a mi Señor, gloria a mi Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Amén, 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 amén. Solo tú eres santo. Solo tú. Solo tú eres santo. Santo mi Señor. Santo mi Señor. Decimos aleluya, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria a mi Señor, gloria a ti. Te adoramos, Cristo. Cristo te adoramos. Cristo mi Señor, Cristo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo te adoramos. Cristo mi Señor. Tú eres santo, dígale. Tú eres santo. Solo tú eres santo, solo tú eres santo, santo mi Señor. Una última vez digamos aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria, aleluya. Gloria a mi Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Si usted tiene una necesidad, ¿por qué no ora por sus hijos? Vamos a orar por nuestros hijos que no conocen al Señor, por nuestros nietos. Dígale: Padre, salva a mi familia. Dile: salva a mis hijos, salva mi casa, Señor, y ayúdame a ser luz y testimonio. Salva a mi familia, Dios, de la condenación del infierno. Líbralos de la muerte eterna, Señor.
Ayúdanos, envía tu Espíritu Santo, que llegue el redarguir, la convicción a sus corazones. Despierta en ellos el hambre, la sed de conocerte, de buscarte. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos sentir compasión por nuestros hijos que están perdidos, que podamos sentir misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Sálvalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos por rechazar el Evangelio. Perdónalos, Señor, por cerrar sus oídos a la palabra de Dios. Perdónalos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, perdónalos. Si hay entre ellos enfermos, sánalos. Si hay entre ellos necesitados, socórreles, provéeles, Señor. Extiende tu mano y ábrela en favor nuestro. Te lo rogamos, es nuestra oración. Pon un cerco de protección alrededor de ellos, como lo pusiste sobre Job, su casa, sus hijos, sus bienes. Así ellos sean librados del mal y de las maquinaciones del enemigo. Líbralos, Señor, de las acechanzas, de las ataduras, de las cadenas, de las prisiones en que hayan caído algunos, Padre, y tráelos delante de tu presencia. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor.